Unas pequeñas aclaraciones cuando seguimos hablando del sacerdocio en el sistema de catolicismo romano. Hay que aclarar ciertas discusiones que ellos hacen sobre la validez de la confesión y de los sacerdotes dando la confesión, haciendo el sacramento de la penitencia. Ellos dicen que en Juan 20:23, comenzando el 22, Jesús, habiendo dicho esto, en el 21, ¿qué fue lo que dijo? Entonces les dijo: paso a vosotros, como me envió el Padre, así también os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes los retuviereis, les son retenidos. Los católicos romanos van a decirle: esta es la autoridad que Dios le dio a los sacerdotes de presentar el Evangelio. Pero acuérdense que lo hace en el contexto del ministerio de evangelización. Es equivalente a lo que dijo en Mateo 28, donde dice: id por todo el mundo, presentar el Evangelio. El que creyere y se bautice será salvo. Pero luego dice: y el que creyere será salvo. Simplemente el que creyere es lo fundamental de la salvación. El bautizo es la confirmación de que cree, ¿sí? Es el testamento público que se da que cree. Para los presbiterianos, el testamento público lo da cuando llega el momento de participar como miembros de la Iglesia una vez que son creyentes y hacen esa confirmación de su fe. Pero para los demás cristianos del círculo bautista, la idea es que la persona cree primero y luego se hace bautizar. Y el bautizo para los adultos en cualquier campo, bautista o presbiteriano, no lo puede recibir nadie que no haya creído. Porque el bautizo no es el que salva, sino es la fe. Y se hace bautizar porque ya es cristiano. Entonces, ir por todo el mundo y presentarle el Evangelio, entonces lo que está diciendo es: usted presente el Evangelio. Y a quien tú le presentes el Evangelio, si la persona cree, se va a salvar. El que no crea, no se salva. Entonces, hay ciertas ocasiones. Este ministerio, esta orden, no es solamente para los sacerdotes, es para todos nosotros, para todos los discípulos, para todos, y no había solamente 12 discípulos. Habían cantidades, miles de discípulos. Porque Él nos envía a ser discípulos de las naciones. Los discípulos son los que creen en Cristo. Y todos los discípulos se les ha dado las llaves del reino de los cielos. El Evangelio para que lo presenten a otros. Sin embargo, no sé si a ustedes les ha pasado, y a mí me ha pasado, y a muchos cristianos, que llega un momento en que quieres presentarle el Evangelio a alguien y la persona está tan reacia
que tú no crees que es el momento, que no es una oportunidad evangelística, y no lo hace. Eso es retenerlo. A los que lo retienen, serán retenidos hasta cuando otra persona llegue y le presente el Evangelio. ¿Sí? Porque los pecados son perdonados solamente a través de la fe en Cristo, no por esta acción de dar una absolución, sino por la fe en Cristo. Pero también este versículo va junto con el capítulo 18 de Mateo, donde se relaciona con la disciplina de la iglesia. La disciplina, una persona que está en pecado, al final de todo, tiene que presentarse ante el grupo de ancianos que van a examinar si esta persona realmente puede continuar siendo miembro de la iglesia o no, porque es evidencia de que sigue en pecado. Les puedo dar un par de ejemplos en un momento, pero termino la disertación. Si el grupo de ancianos decide que lo expulsan de la iglesia, lo excomunican, ¿sí? Lo excomulgan, entonces, obviamente, Dios está con ese grupo de personas. Lo que detienes en la tierra, lo retendré, y lo que hagas, Sí, en Mateo 18 dice esto siempre y cuando está en relación con la disciplina de la iglesia. El capítulo 18, versículo 18. Dentro del contexto dice: si su hermano peca, va y hable con ellos; si no, llévalo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, denle por gentil y publicano, excomúlguelo. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. O sea que Juan 20:23 es lo mismo de lo que está hablando aquí, junto con el hecho de que nosotros podemos presentar el Evangelio o no presentarlo. Y cuando lo presentamos, deberíamos de presentarlo siempre, pero hay momentos en que no nos mueve el espíritu para presentarlo. Un ejemplo claro es cuando Pablo quería ir a cierta parte de Asia Menor. ¿Se acuerdan de eso? ¿Y qué le dijo Dios? No vaya, porque allá no tengo ni un solo elegido. Vaya a este sitio. Y cuando ya estaba allá, dijo: ahora sí vaya allá. ¿Sí? Lo que tú hagas, yo lo hago. Yo lo apruebo. Lo que ates, yo ato, y lo que desates, tú desates. Pero eso es la función del cristiano. Por otra parte, en la Biblia dice que debemos confesar nuestros pecados los unos a los otros. ¡Auch! Ese es otro sitio donde el catolicismo se agarra para decir que hay que confesar los pecados. Eso es verdad. Si usted en un momento cualquiera decide ir a confesarse con un cura, cuando termine su confesión, dígale al padre que salga del confesionario, se arrodille y usted se entra al confesionario, porque es los unos con los otros. ¿Entendió eso? Sí. No es en una sola dirección, es en dos direcciones. Nosotros tenemos la obligación de confesar nuestros pecados los unos con los otros. En efecto,
Cuando hemos pecado contra alguien, tenemos que confesarle y decirle, mira, pequé contra ti, ¿me perdonas? No solamente eso, amados, pero yo les pido a todos los pastores, y creo que la Biblia pide eso, y a todos nosotros, en cuanto más sea posible, tener una persona confidencial con quien usted puede intercambiar sus mensajes y decirle a esa persona, hoy caí, ayúdame. La próxima vez voy a tratar de no hacerlo porque sé que te he dado autoridad como si fueras en el poder del Espíritu Santo para confesarte, no mentirte de que he pecado. Y cuando termine de contarle sus pecados, porque es confidencial, ¿sí? Después le dice, ahora, ¿tú cómo andas? Ahora tú me cuentas los tuyos. Porque eso hay ¿cómo se llama? Rendimiento de cuentas. ¿Sí? En inglés hay una palabra solamente para eso, accountability. ¿Sí? Y esa ayuda es tan extraordinaria que eso ha permitido a muchos hombres en el ministerio ser más puros. Eso ha permitido a muchos hombres en el ministerio de tener hogares mejores. Porque usted vio la segunda F, la familia. Un pastor que no trata a su familia bien, él está solo, él no tiene con quién comunicarse. Las gentes de la iglesia se comunican con el pastor y los ancianos y le cuentan sus problemas. No a confesarse, pero para pedir ayuda y para intercambiar y para crecer. No para confesión, no para perdón, porque el perdón se lo da Dios. Pero es horrible cuando es solamente un minuto, cuando un pastor está predicando y la esposa está ahí atrás haciendo así. Siga predicando, que yo sé lo que pasa en casa. ¿Sí? No ha tenido la oportunidad de comunicarse con alguien. Por eso, el confesar los pecados pero confesarse mutuamente, no para perdón, sino para crecimiento espiritual. Esas dos cositas quería aclarar, porque esto va a salir en la conversación con los católicos romanos. ¿Cómo niega usted la Biblia que tiene que confesarse? Sí, los unos con los otros, buscar a alguien que mantenga la accountabilidad. Y esto es mucho mejor, amados, que la confesión con los sacerdotes. Porque cuando una persona comete los mismos pecados día tras día, ya le da vergüenza confesarse con ese pastor, con ese sacerdote y busca otro. Y mientras que le den la absolución está bien, entonces hay muchos católicos romanos, incluso yo, cuando era católico romano, donde iba a la confesión el sábado, recibía la absolución, el domingo la comunión y el lunes pecaba. Y como ya pequé una vez, sigo pecando porque hasta el sábado, cuando tengo que sacar la basura, voy a la confesión, comulgo y el lunes continúo nuevamente porque no tengo esa convicción, esa relación con Dios de que soy hijo de Dios y por consiguiente no quiero pecar. Pecamos, porque el que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Todos pecamos, pero no queremos pecar. Y cuando pecamos, no nos vamos a dormir sin el arrepentimiento. No queremos volverlo a hacer. Ese es el arrepentimiento. Pero eso no quiere decir
que no haya arrepentimiento. No sé cuál era el punto que estaba diciendo, se me fue de la mente, pero ustedes me entienden lo que... ¿Perdón? Los unos a los otros. Ah, ok. Pero cuando tiene una persona que es con quien rinde cuentas, usted ha hecho un compromiso con Dios y con Él de que no lo va a cambiar. ¿Hasta cuándo? O tiene 2 o 3. ¿Sí? Esas personas le van a ayudar. Hay personas que caen en pecados sexuales, por ejemplo. Y estas personas a veces dicen, bueno, Dios me perdona, de todas maneras yo me arrepiento y ya. Pero todavía tengo que llamar a mi amigo. ¿Sí? Y mi amigo va, en un momento cualquiera va a decir, vamos, tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo. Y ya ustedes oyeron al doctor Don Galardi hablar sobre estas cosas, ¿no es verdad? ¿O sí o no? Sí. Y ese es uno de los medios de controlar este tipo de pecados. El otro aspecto que les quería enseñar cuando les dije que la Biblia no dice nada del purgatorio, el libro del catecismo dice que en Corintios capítulo 3, Primera de Corintios capítulo 3, versículo del 13 en adelante, la Biblia habla de purgatorio. Y quiero aclarar eso para que cuando ustedes tengan la oportunidad de presentar el Evangelio a los católicos romanos con amor, me fui al 13, con amor y con cariño, puedan con toda tranquilidad presentarle en las Escrituras lo que realmente la Escritura dice y a qué se refiere. Se lo va a leer como ellos lo presentan y luego lo analizamos como está dentro del contexto. ¿Qué le parece? ¿Sí? Y si comencemos en el 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Sí? Usted ya tiene, la arquitectura está puesta, la fe. Ahora usted va a edificar sobre esa fe. Antes de seguir adelante, déjame decirles que el cielo no es el mismo para todos, ni el infierno es el mismo para todos. Hay niveles niveles de premios y de castigo en el infierno, distintos niveles de castigo y distintos niveles de premio en el cielo. Eso quiere decir que usted no se va a salvar a condenar por obras, pero las obras que hace le van a dar cierta recompensa. Así que edifica por encima de lo que ya tiene. 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No se olvide que no importa lo que tú hagas, tú no puedes agregar nada a tu salvación haciendo lo que quieras. Pero sí es importante hacer obras y mejores obras posibles, porque van a haber recompensas. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, una persona que es entregada al Señor, plata, entregada pero no mucho, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, si la persona pone solamente hojarasca,
la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ellos están diciendo, él se va a purificar por el fuego del purgatorio y entonces ya puede subir al cielo. Eso no tiene nada que ver con purgatorio. Eso quiere decir que sus obras, lo que usted hace, va a llegar el momento en que Dios te va a probar, ya sea con enfermedades, ya sea con sufrimientos, ya sea con lo que mismo el autor de los Hebreos estaba hablando. Sufrió prisiones, sufrió esto, sufrió lo otro. ¿Cómo va a responder? ¿Cómo va a responder? Y aquí está diciendo claramente que si usted realmente cree y llega ese sufrimiento, usted va a demostrar si lo que ha edificado sobre esa fe es de oro o es de paja o de heno. Si es de oro, no lo va a mover. Si es de plata, dependiendo sobre eso, y va a ser casi por fuego. Va a llegar el momento en que va a tener que decidir si es cristiano o no es cristiano. Dejó de amar a su esposa, no la quiere, no quiere verla, no quiere. Ese es un fuego. Y ahí usted va a probar si realmente es cristiano o no, de cómo usted reaccione. Porque no estamos casados hasta que el dinero se acabe, sino hasta que la muerte nos separe, ¿no es verdad? Entonces, en esos momentos es donde dice, yo no puedo, así quiera, porque yo soy un hijo de Dios. Eso no tiene nada que ver. El fuego, y todos nosotros hemos estado frente al fuego, ¿no es verdad? Donde tenemos dificultades, si tenemos miedo de presentar el Evangelio porque pensamos que nos van a atacar o porque tenemos vergüenza, es el fuego. Y eso se prueba quién eres por estas circunstancias. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? ¿Alguno de ustedes había escuchado esto? No. Entonces, acuérdese, el 5 de abril, alguien les va a decir, pero ahí está el purgatorio, ahí no hay ningún purgatorio. Y es el único verso que ellos citan para justificar la doctrina del purgatorio. Bueno, wow, 10 minutos más, ¿tienen mucha hambre? No. 10, 15 minutos más y terminamos con el magisterio de la Iglesia. Parte del magisterio de la Iglesia, obviamente, es el Papa, los obispos, los cardenales y la doctrina que ejerce la Iglesia. Y si vamos al Papa, vamos a descubrir que realmente el Papa como Papa no fue nombrado Papa hasta aproximadamente el siglo VI. Antes del siglo VI estaba el Pontífice de Roma. Pero antes de eso ya la Iglesia la Iglesia en el siglo III más o menos, el año 313 con Constantino,
fue aceptada dentro del Imperio Romano y Constantino fue el que ayudó a organizar la Iglesia como un Estado, como cualquier otro gobierno. Y por eso es que está organizada en una forma de gobierno humano, con distintos niveles de jerarquías. La Biblia, una de las cuestiones importantes de la Biblia es que la Biblia nunca ha cambiado, ni va a cambiar. Está completa, está terminada, es constante. Entonces podemos confiar en la suprema autoridad. Pero el gobierno de la Iglesia y las declaraciones de la Iglesia sí han cambiado. Por ejemplo, tenemos papas que han declarado ex cátedra ciertas doctrinas. Y varios papas, después de algunos años, han cambiado esa doctrina. Han habido divisiones antes con poderes iguales. Están los ortodoxos de Constantinopla y los católicos romanos de Roma. Y habían divisiones debido a los gobiernos, ¿cómo se dice? No eclesiásticos, los gobiernos civiles, ¿sí? Donde había más poder, tenían más poder. Eventualmente los ortodoxos se dividieron de Roma y entre ellos se excomulgaron mutuamente. Luego los mismos papas se dividieron, nombraron a un papa. A este papa ya el gobierno el civil dijo que ya no era papa, nombraron a otro papa, luego otro para saber quién era el papa al final, si era este o aquel. Entonces un concilio se reunió y nombraron un tercer papa para eliminar estos otros dos. Ellos tuvieron que renunciar a la fuerza, así de que si el Papa es infalible, no se equivoca, y hay varios papas, y uno dice que el otro papa esté equivocado, entonces ¿a cuál de ellos le confiamos dentro del magisterio de la Iglesia? ¿Sí? A cambios drásticos dentro de la Iglesia el papado han ocurrido. Y a través de los años de la historia, y no tengo 10 minutos para darles una historia completa del papado, ya veremos si alcanzamos, porque tenemos mucho territorio para cubrir. Sin embargo, vamos a buscar por lo menos 10 papas que parecen buenos y 10 papas que son más corrompidos que los buenos. Así, entre ellos, uno de los peores papas que han existido es León X. Sí. Rodrigo es el papa español. Es casi triste que el peor tenga la sangre nuestra. Rodrigo, él compró el papado, España compró el poder del papa y él se llevó a toda su familia allá. Él tenía concubinas, tenía su hija que realmente casi gobernaba, sus hijos los nombró obispos y así. Luego León X, Julio II, que fue el fundador el que inició la obra de
de la Basílica de San Pedro, la cantidad de pecado y errores que se cometieron a través de la historia, a través del papado, con no sé cómo se dice cuando mataban a gente porque no eran católicos, la Inquisición, mataron a miles, mataban a judíos porque no eran católicos, y así. De todas maneras, la gran tragedia del papado es evidente en la historia. Y los católicos dicen lo siguiente, dice, tiene que ser de Dios esta organización, porque si no es de Dios con tantos problemas, todavía existe. ¿Sí? Y la verdad es que la Biblia no dice que la verdad se cuenta por contar el número de personas o el número de opiniones. La verdad absoluta se encuentra acá. Por otra parte, los sacerdotes antes eran casados. Hasta aproximadamente el siglo XI, donde Helderberg, el Papa, acabó con el matrimonio de sacerdotes y estableció lo que se llama el celibato. Esa destrucción fue increíble, porque ahí usted puede ver, estoy hablando de cosas que han cambiado. Si el magisterio de la Iglesia fuera confiable y fuera al mismo nivel de la Biblia, nunca hubiese cambiado. ¿Sí? Sería constante como la Biblia es constante. Por eso no se puede confiar. Pero por otra parte, los papas antes eran elegidos por los gobiernos civiles, por emperadores. Los papas eran dueños de estados papales donde se convirtieron como príncipes europeos que gobernaban los gobiernos civiles. Los papas eventualmente eran como otros reyes. En efecto, hubo un papa que se llamó el rey papa o el papa rey. Eventualmente, los gobiernos más importantes eran los que nombraban al papa, hasta cuando se decidió tener cardenales y tener el grupo de cardenales que eligen al papa. Pero una de las cosas más graves del ministerio de la Iglesia, del ministerio del magisterio de la Iglesia, es la blasfemia que se tolera dentro del catolicismo romano. ¿Quieren oír una? Una es robarle el santo nombre a Dios y ponerlo sobre un hombre y llamarlo Santo Padre. Solamente hay un Santo Padre que es Dios. Una de las características, uno de los caracteres de Dios es ser infalible. Dios nunca, jamás se equivoca. Se le robó ese nombre al Santo Dios y se le puso ese nombre al Papa. El Papa es infalible. Eso es un pecado grande. Llamarlo el vicario de Cristo. Quitar a Cristo y poner esta persona frente y decir, este es su Cristo. Este es el representante directo de Cristo. Llamarlo la cabeza de la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia en la Biblia? Cristo.
Ya explicaremos un poco más tarde toda la tragedia que pasa en Roma comparado con las Escrituras. Vamos a ir paso por paso usando el capítulo en el catecismo que titula ¿Quién es un católico? Es todo un capítulo y lo vamos a comparar con el capítulo 16, 17 y 18 del Apocalipsis. Y ustedes van a ver un videotape, un video, van a vivir el momento de este libro comparado con la Biblia. Y van a querer salir corriendo de ahí. Estoy convencido, y me gustaría que cualquiera que vea este video me escriba, y mi correo electrónico es noegtc@gmail.com @gmail.com noegtc, GTC es GTC, Gospel to Colombia, Noé es mi nombre, y pueden escribirme. Si realmente una persona, un católico, ha leído todo el catecismo y sabe lo que la Iglesia confiesa, déjeme saber. Y déjeme saber cuántas personas cree usted entre los católicos que han leído todo este libro. Y déjeme saber cuántas personas, la misma persona que ha leído todo este libro, ha leído la Biblia. Una de las cosas que me sucedió es que después que leí toda la Biblia y terminé de leerla en 1994, en 1994 se publicó en todos los idiomas del mundo el catecismo. En 1992 se publicó en latín, pero luego en 1994 se publicó en todos los idiomas del mundo. Todavía, a pesar de que la Biblia me hablaba tan claro, no estaba completamente convencido si podía salir del catolicismo romano, porque quería hacer una mezcla entre las doctrinas que estaban grabadas en mi mente desde niño y en el seminario y en los colegios católicos donde fui, que era imposible desgarrar eso. Amados, el catolicismo romano no es realmente una religión, es una cultura engranada, engravada en el cerebro de las gentes, que no se pueden separar. Arrancarse de esta cultura es arrancarse de sus familias, de sus seres queridos, que lo van a odiar ahora porque ha salido de esta tradición. Hay gente que dice, comprendo lo que dice la Biblia, pero nací católico romano y voy a morir católico romano. No importa lo que pase. Y acabamos de leer que si a alguien le importa más los hombres que a Dios, es maldito. Entonces, cuando se publicó este libro, ya yo había leído toda la Biblia con un, ¿cómo se dice? Highlighter. Un resaltador, buscando el purgatorio, y comencé a encontrar el plan de salvación y me convenció el plan de salvación. Pero luego creía que mientras que ellos creyeran en Cristo, los católicos romanos, y yo creyera en Cristo, era suficiente. Entonces no importaba las otras cosas que se agregaban. Y seguí yendo a misa todos los días, y cada vez que hablaban algo que no se refería a Cristo, hablaban de orándole a los santos o lo que sea, entonces tenía unas manitos mecánicas que hacían así.
cada vez que hablaban algo distinto, y me cansé de hacer así porque la pasaba haciendo así. Noté que no se puede hacer ese matrimonio entre este libro, la Biblia, y este libro. Entonces, cuando lo publicaron, decidí tomar el resaltador y leer todo este libro, absolutamente todo, y marcar con un marcador lo que este libro no estaba de acuerdo con la Biblia. Y encontré que tuve que subrayar aproximadamente las 2/3 partes de este libro que no están de acuerdo con la Biblia. ¿Ok? Entonces, cuando hablo con católicos romanos, les pregunto si han leído este libro, no lo conocen, no saben lo que dice. Y luego les pregunto que si han leído toda la Biblia y tampoco la han leído. Entonces, es una gran ignorancia de parte de Dios. Me encontré con una doctora, monja, rectora de una universidad en la Ciudad de México. Perdón, en Cuernavaca. Y ella me preguntó, lo primero que me preguntó fue acerca de la Virgen María. Si yo odiaba a María. Le dije, no, amo a María. No puedo amar al Señor Jesucristo y odiar a su madre. Amo a María. Es la madre de nuestro Señor Jesucristo. Es santa porque creyó en Cristo. Fue escogida por Dios desde antes de la fundación del mundo para ser la madre de mi Señor. Pero la diferencia entre nuestra bella María y el Señor Jesucristo es que nuestra amada María es humana solamente. El Señor Jesucristo es humano y divino. Siendo humano y divino y dándome la autoridad de ser hijo de Dios, puedo ir a donde Él en cualquier momento sin ninguna otra intervención, porque eso es lo que la Biblia me dice. Por otra parte, hermana, aquí está el catecismo, y llevaba obviamente, de la Iglesia Católica, y en su catecismo, la Iglesia Católica no dice en ninguna parte que María es divina. Ellos están de acuerdo con eso. María no es divina y eso es lo que dice el catecismo. Es humana. ¿Sabe lo que me dijo la hermana? Es la rectora de la universidad. Me dijo, no me importa ni lo que esa Biblia diga, ni lo que ese catecismo diga, para mí es divina y se acabó la historia. ¿Por qué? Eso es lo que ella ha creído todo el tiempo. Sí, es asunto de ignorancia, amados. Si realmente... Entonces, cuando leí este capítulo de quién es católico romano, agarré este libro y lo tiré al otro lado de mi biblioteca. Porque me dejó totalmente convencido. Y los dejo con esa inquietud, porque vamos a ir allá. Este libro niega que Jesús es el único medio de salvación. Este libro dice claramente, y se lo voy a leer cuando nos encontremos nuevamente, que no es necesario creer en Jesús para salvarse. ¡Wow! Que es totalmente opuesto a lo que la Biblia dice. Si una organización que se llama cristiana dice que Cristo no es necesario, ¿es esa organización cristiana? Vamos a terminar ahí.